I want to speak quickly to the elections that just took place in Venezuela. Bienvenido al canal de YouTube de Crónicas de Ucrania. Continuaremos brindándole las noticias más recientes de todo el mundo. Recuerda darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Y ahora, la información más reciente. La situación en América Latina se está saliendo de control. Las acusaciones se convirtieron en manifestaciones tras la declaración de victoria de Maduro, y la nación se encuentra actualmente en un estado de desorden. El bando de Maduro aún no ha presentado los documentos relacionados con los resultados electorales. Las calles de Venezuela están en llamas a medida que la respuesta global continúa intensificándose. Maduro fue nuevamente advertido por Estados Unidos, que ha estado monitoreando de cerca todos los desarrollos, y se le solicitó que los resultados de las elecciones se divulguen de manera transparente. Estados Unidos y Venezuela están experimentando actualmente niveles de tensión sin precedentes, ya que ambas naciones han emitido declaraciones impactantes en rápida sucesión. Sin embargo, Maduro se ha enfurecido por la acción más reciente de Estados Unidos. Estados Unidos ha reconocido a Edmundo González, el candidato opositor, como el vencedor de las elecciones presidenciales de Venezuela. Esta decisión desacredita los resultados que fueron declarados por las autoridades electorales, quienes declararon ganador al presidente Nicolás Maduro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó en un comunicado el jueves que Estados Unidos y, lo que es más importante, el pueblo venezolano están de acuerdo en que Edmundo González Urrutia recibió el mayor número de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio. Esta conclusión se basa en la evidencia convincente. Maduro fue declarado ganador de las muy esperadas elecciones del domingo por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, González, oponente primario del presidente, y la líder opositora María Corina Machado han afirmado que han obtenido más de 2/3 de las hojas de conteo que imprimió cada máquina de votación electrónica después del cierre de las urnas. Afirmaron que la divulgación de los datos sobre esos recuentos serviría como evidencia de que Maduro fue derrotado. Según funcionarios de Brasil y México, el anuncio del gobierno de Estados Unidos se realizó en el contexto de los esfuerzos diplomáticos para persuadir a Maduro de que revele los recuentos de votos de las elecciones y la creciente demanda de una revisión independiente de los resultados. Un funcionario del gobierno brasileño declaró que funcionarios gubernamentales de Brasil, Colombia y México han estado en comunicación continua con la administración de Maduro para persuadirlo de que divulgue los documentos del recuento de votos de las elecciones del domingo y permita una verificación imparcial. El funcionario brasileño, que solicitó el anonimato debido a su falta de autorización para discutir públicamente los esfuerzos diplomáticos, afirmó que los funcionarios han informado al gobierno de Venezuela que la única forma de eliminar cualquier incertidumbre sobre los resultados es presentar los datos. Un funcionario mexicano, que también habló bajo condición de anonimato por la misma razón, verificó que los tres gobiernos han estado discutiendo el tema con Venezuela. Sin embargo, no proporcionaron más detalles. Venezuela alega un intento de golpe de Estado liderado por Estados Unidos, ya que un número creciente de gobiernos reconoce la victoria de la oposición. El viernes, el gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos de ser responsable de lo que denominó un intento de golpe de Estado. Esta acusación se hizo en respuesta al reconocimiento del candidato opositor como vencedor de las disputadas elecciones presidenciales en el país por parte de ciertos gobiernos regionales. El reconocimiento del candidato opositor Edmundo González por parte de Washington, según el canciller Iván Gil, indica que está al frente de un intento de golpe de Estado. El gobierno afirmó en un comunicado que fue compartido por Gil que la democracia de Venezuela es una de las más sólidas del mundo y que ningún intento de socavarla tendrá éxito. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció a González como el vencedor el jueves, citando evidencia abrumadora. En una publicación en las redes sociales el viernes, González expresó su gratitud a Estados Unidos por reconocer la voluntad del pueblo venezolano.
Mientras tanto, un importante movimiento opositor venezolano informó que su sede en Caracas fue vandalizada durante la noche. Los oficiales de seguridad fueron dominados por 6 hombres encapuchados, armados con pistolas, quienes luego ingresaron a la oficina y robaron equipo. El movimiento denuncia los ataques e inseguridad a los que estamos sometidos por razones políticas, afirmó en las redes sociales. El presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, fue proclamado ganador de la votación del 28 de julio por el Consejo Electoral Oficial, lo que ha provocado un aumento de las tensiones. Human Rights Watch, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, ha informado de que al menos 20 personas han sido asesinadas en protestas posteriores a las elecciones. Según Maduro, al menos 1.200 personas han sido detenidas en relación con las manifestaciones. También ha declarado que se están renovando 2 cárceles fuera de servicio para acomodarlas. La oposición en Venezuela afirma que nunca ha sido más poderosa. El líder opositor de Venezuela salió del ocultamiento el sábado y declaró: "Nunca hemos sido tan fuertes", mientras el presidente Nicolás Maduro denunciaba lo que denominó intentos de usurpar la presidencia a raíz de las disputadas elecciones de la semana pasada. María Corina Machado sorprendió a sus seguidores con una aparición sorpresa, en un camión con una pancarta que decía: "Venezuela ha ganado". Miles de personas se reunieron pacíficamente en toda Venezuela, incluida la capital, Caracas. Después de que Maduro la amenazó con arrestarla a raíz de las letales protestas postelectorales, Machado pasó una parte significativa de la semana escondida. Anteriormente había apoyado la candidatura de Edmundo González Urrutia después de que se le prohibiera postularse. Estados Unidos y varios países latinoamericanos lo han reconocido como presidente electo, y sus partidarios afirman que ganó el 67% de los votos el 28 de julio. Otros estados miembros de la UE, como Francia, Alemania, Italia y España, han expresado su gran preocupación por los resultados y han instado a Venezuela a divulgar recuentos completos de votos. Brasil, Colombia y México, que han mantenido relaciones cordiales con el gobierno de Maduro, abogaron por una verificación imparcial del resultado. Machado informó a la audiencia que nunca hemos sido tan fuertes como lo somos hoy y que el régimen nunca ha sido más débil. Ella prometió: "No abandonaremos las calles", ya que estaba rodeada de seguridad. El sábado, González Urrutia no fue visible públicamente. El vehículo de Machado pasó y los simpatizantes gritaron: ¡Libertad! Adrián Pacheco, comerciante de 26 años, declaró a Crónicas: "A pesar de las amenazas, verla me da esperanza. Ella es un faro de luz para Venezuela". El viernes, la autoridad electoral del CNE en Venezuela, leal a Maduro, lo declaró vencedor con el 52% de los votos, frente al 43% de González Urrutia. Este resultado contradecía las encuestas preelectorales. El sábado por la tarde, miles de partidarios de Maduro respondieron a su llamado a la madre de todas las marchas, al converger en el centro de Caracas para marchar hacia el Palacio Presidencial en nombre de la paz nacional. Maduro declaró en el mitin que no se tolerarían los reclamos de victoria de la oposición y los esfuerzos por usurpar nuevamente la presidencia de la República. Maduro fue declarado vencedor de las elecciones más recientes de Venezuela en 2018, a pesar de que hubo numerosas acusaciones de engaño. En última instancia, Estados Unidos y muchas otras naciones reconocieron a Juan Guaidó, el presidente del Parlamento en ese momento, como presidente interino de Venezuela. Sin embargo, Guaidó no pudo destituir a Maduro de su cargo como muchos habían anticipado, y el otrora joven político inmensamente popular ha desaparecido en gran medida de la vida pública. En el mitin, el profesor Ali García, de 69 años, declaró: "Estamos en los albores de una nueva era, la era de la consolidación de la revolución, la era del bienestar". Maduro, que tiene 61 años, ha respondido a las críticas internacionales calificando las denuncias de fraude electoral como una trampa que Washington ha tendido para justificar un golpe de Estado.
La oposición ha lanzado un sitio web que contiene duplicados del 84% de los votos emitidos, lo que indica que González Urrutia ganó fácilmente las elecciones. El gobierno sostiene que estos son fraudulentos. Desde 2013, Maduro ha sido el líder de la nación rica en petróleo y pobre en efectivo, Venezuela, que ha experimentado una disminución del 80% en el PIB. Esta disminución ha llevado a emigrar a más de 7 millones de los 30 millones de ciudadanos de Venezuela, que antes eran ricos. El colapso se atribuye a la mala gestión económica y las sanciones estadounidenses por parte de expertos. Debido al apoyo de Rusia, China y Cuba, así como a la lealtad de la cúpula militar, los órganos electorales, los tribunales y otras instituciones estatales, Maduro se ha mantenido en el poder. Maduro también anunció el sábado que persistirían patrullas militares y policiales en todo el país para proteger al pueblo. El lunes y martes, 11 venezolanos murieron en protestas, según organizaciones de derechos, mientras salían a las calles con ira. Maduro informó que 2 oficiales fueron asesinados y 2.000 personas detenidas. Ha declarado que su administración estaba en proceso de construir 2 cárceles de máxima seguridad para albergar a los reclusos involucrados en protestas. El Departamento de Estado informó que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, conversó con Machado y González Urrutia el viernes, transmitiéndoles su preocupación por su seguridad y bienestar, y felicitando a González Urrutia por recibir la mayor cantidad de votos. El sábado, emigrantes venezolanos en ciudades de América también organizaron manifestaciones en oposición a Maduro y sus afirmaciones de victoria. En la capital de Colombia, Bogotá, de 43 años, la trabajadora artesanal Maudie López expresó su deseo de paz, afirmando: "No deseamos violencia, simplemente deseamos que se vaya". Este sentimiento fue repetido por cientos de personas que participaron en una oración y una canción. Quiero volver a mi país. 3 millones de los 7 millones de venezolanos que han migrado desde que Maduro asumió el poder residen actualmente en Colombia. Declaración Venezuela, de la Unión Europea. Los resultados electorales son insostenibles en ausencia de pruebas. El Consejo Electoral venezolano aún no ha compartido las actas oficiales, según la Unión Europea, y los resultados electorales que se han anunciado no pueden reconocerse sin pruebas. La elección presidencial en Venezuela fue objeto de un comunicado de la Oficina del Alto Representante de la Unión Europea, UE, para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. Según el comunicado, a pesar de su propio compromiso, el Consejo Nacional Electoral, CNE, de Venezuela, aún no ha publicado las actas oficiales de votación, actas, de los centros electorales. Sin evidencia que los respalde, los resultados publicados por el CNE el 2 de agosto son inaceptables. La declaración afirmó que la UE estaba monitoreando de cerca los acontecimientos en Venezuela, un país sudamericano, con gran preocupación. También indicó que las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio no cumplieron con los estándares internacionales, como lo demuestran los informes de las misiones internacionales de observación electoral, según la agencia Anadolu. El comunicado, que enfatizó que el CNE aún no había publicado las actas oficiales de votación a pesar de su compromiso, afirmó que los resultados anunciados por el CNE el 2 de agosto no pueden reconocerse sin evidencia que los respalde. Cualquier intento de retrasar la publicación de las actas oficiales de votación erosionará aún más la confiabilidad de los resultados publicados oficialmente. La declaración reconoció que la Unión Europea había solicitado que los resultados de las elecciones fueran verificados por una organización independiente e internacionalmente creíble. La declaración subrayó la importancia de mantener una protesta pacífica y afirmó: la UE insta a las autoridades venezolanas, incluidas las fuerzas de seguridad, a respetar plenamente los derechos humanos, en particular la libertad de expresión y reunión. En un comunicado, la oficina de Borrell expresó su preocupación por la continua represión de la oposición y las crecientes detenciones arbitrarias. La Unión Europea instó a las autoridades a poner fin a estas acciones y liberar a todos los presos políticos.
¿Qué ocurrió? La nación sudamericana Venezuela celebró elecciones presidenciales el domingo 28 de julio. El Consejo Electoral venezolano ha anunciado que Nicolás Maduro ha ganado las elecciones presidenciales por tercera vez, con un margen del 51,20%. Los datos del Consejo Nacional Electoral fueron presuntamente inexactos y los resultados manipulados por la oposición en un comunicado emitido el 29 de julio, tras la conclusión de las elecciones. Panamá anunció que había optado por reconocer a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela, a pesar de la afirmación de la oposición de que su candidato había ganado las elecciones por un margen significativo. Las protestas opositoras se intensifican en Venezuela en medio de disputas sobre los resultados electorales. La victoria electoral de Nicolás Maduro ha provocado acusaciones de fraude, lo que llevó a los manifestantes de la oposición a organizar manifestaciones en toda la nación sudamericana. Los líderes de la oposición están cuestionando los resultados de las elecciones del fin de semana en Venezuela, que resultaron en que el presidente Nicolás Maduro obtuviera un mandato adicional en el cargo. En consecuencia, los manifestantes han vuelto a salir a las calles. María Corina Machado, portavoz de la oposición, instó a las familias a asistir a asambleas populares en toda la nación sudamericana el martes. Un día antes, Machado informó a los periodistas que el candidato presidencial Edmundo González había asegurado una victoria categórica y matemáticamente irreversible sobre Maduro, después de un examen exhaustivo de los registros de votación disponibles de las elecciones del domingo. El martes, los dos líderes opositores asistieron a un encuentro en la capital de Caracas. Machado abogó por la protesta no violenta, afirmando que las acciones del régimen son fraudulentas. Un número significativo de personas, muchas de las cuales ondeaban banderas venezolanas, corearon: "No tenemos miedo". Además, manifestantes opositores marcharon en Valencia, Maracay, San Cristóbal, Maracaibo y Barquisimeto durante todo el día. Las manifestaciones ocurren un día después de la confirmación formal por parte del Consejo Nacional Electoral, CNE, de Venezuela, de que Maduro había sido reelegido para un sexto mandato consecutivo de 6 años como presidente de Venezuela para el período 2025-2031. Miles de venezolanos salieron a las calles de varios barrios de Caracas y otros lugares para expresar su oposición a Maduro y su gobierno en respuesta a esa revelación, lo que provocó una ira generalizada. La policía les lanzó gases lacrimógenos y balas de goma. El Observatorio Venezolano de Conflictos, un grupo de monitoreo local, informó que los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad habían llevado a cabo numerosos actos de represión y violencia en 187 manifestaciones en 20 estados hasta el lunes por la noche. Foro Penal, una organización de derechos, anunció el martes que al menos 11 personas habían sido asesinadas en incidentes asociados con el conteo electoral o las protestas. El jefe de la organización, Alfredo Romero, expresó su aprensión por el uso de armas de fuego en las manifestaciones, afirmando que, en solo un día, tuvimos 11 muertos. Esta declaración fue hecha a periodistas en Caracas. Mientras tanto, el partido opositor venezolano Voluntad Popular anunció el martes a través de las redes sociales que su coordinador nacional, Freddy Superlano, había sido aprehendido. González, el candidato presidencial opositor, ha instado a las fuerzas de seguridad del país a detener la represión de las manifestaciones pacíficas y respetar la voluntad expresada en las urnas el domingo. El martes, los venezolanos deseamos paz y respeto a la voluntad popular, publicó en las redes sociales. Maduro ignora las críticas. Maduro ha negado las críticas y el escepticismo internacionales sobre el resultado de las elecciones del domingo, afirmando que Venezuela fue víctima de un golpe de Estado fascista y contrarrevolucionario en ausencia de cualquier evidencia. Su gobierno se ha referido a los manifestantes como agitadores violentos y Maduro atribuyó explícitamente el deterioro de la situación a González, su rival presidencial, el martes. Responsabilizo a González por la destrucción, los heridos, los muertos
y la violencia criminal que está ocurriendo en Venezuela, afirmó el líder venezolano, quien asumió el poder en 2013 tras la muerte de su mentor y predecesor, Hugo Chávez. Maduro también emitió una advertencia de que se hará justicia. Jorge Rodríguez, su jefe de campaña, había solicitado que grandes marchas comenzaran este martes en celebración de la victoria. Más temprano en el día, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, declaró que Maduro contaba con el apoyo incondicional y lealtad absoluta de las Fuerzas Armadas. El ministro, en un mensaje televisado, declaró que Maduro es nuestro comandante en jefe y ha sido reelegido legítimamente. Volker Turk, jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también expresó su aprensión por los informes de uso desproporcionado de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y violencia por parte de individuos armados que apoyan al gobierno, conocidos como colectivos. Turk afirmó en un comunicado que Venezuela se encontraba en una coyuntura crítica y que los responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas. Imploro a las autoridades que defiendan los derechos constitucionales de todos los venezolanos a protestar pacíficamente y expresar sus opiniones sin miedo, afirmó. Respuesta internacional. Los resultados han provocado respuestas contradictorias de gobiernos extranjeros. Estados Unidos, la Unión Europea y numerosos países latinoamericanos han pedido un proceso transparente, mientras que los aliados de Venezuela, incluidos China, Rusia y Cuba, han felicitado a Maduro. El martes, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, advirtió a la oposición venezolana contra la interferencia externa y afirmó que deben reconocer la derrota. Los resultados no fueron reconocidos por el Departamento de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Washington. La OEA tiene previsto convocar una reunión extraordinaria el miércoles para abordar la elección. Según el informe del grupo, los eventos de la noche electoral validaron una estrategia coordinada que ha estado en curso durante los últimos meses para socavar la integridad del proceso electoral. Posteriormente, Perú retiró a su embajador en Venezuela y Panamá, anunciando que suspendía las relaciones con el país en respuesta a la votación en disputa. Los líderes de izquierda en América Latina también han alentado a Caracas a revelar el recuento completo de votos. El canciller colombiano, Luis Murillo, afirmó en un video publicado en las redes sociales el martes por la tarde que es imperativo revisar todos los certificados de resultados finales y que sean auditados por la comunidad internacional para lograr la paz en Venezuela. Caracas ha respondido a las críticas anunciando que retirará personal diplomático de República Dominicana, Uruguay, Perú, Costa Rica, Panamá y Argentina. Además, se suspendieron los vuelos hacia y desde República Dominicana y Panamá. Una nueva ola de migración desde Venezuela, así como la posible represión de las protestas no violentas, han sido motivo de preocupación en medio de los continuos disturbios políticos. En los últimos años, la nación se ha enfrentado a una crisis económica que ha provocado el desplazamiento de millones de personas. Nicolás Maduro ha acusado a la oposición en Venezuela de preparar un ataque armado. ¡Ataque! El gobierno de Venezuela ha acusado a la oposición de fabricar registros electorales que indican que su candidato derrotó al presidente Nicolás Maduro. Adicionalmente, el gobierno ha emitido una advertencia sobre un presunto ataque armado que está programado para ocurrir el sábado en las cercanías del lugar donde la líder prohibida María Corina Machado ha solicitado una manifestación pacífica. Maduro, quien habló con reporteros en el Palacio Presidencial de Caracas durante más de 2 horas el viernes, acusó una vez más a Machado y su sustituto, Edmundo González, de estar involucrados en un intento de golpe liderado por Estados Unidos que incluyó un ciberataque. A pesar de la afirmación de la oposición de que González ganó por un margen significativo, sus declaraciones indican su firme determinación de comenzar un tercer mandato presidencial. Además, podrían disuadir a los seguidores de Machado de movilizarse en las calles, citando la supuesta amenaza de violencia. La victoria de Maduro fue ratificada por la Autoridad Electoral de Venezuela el viernes,
y el máximo tribunal del país inició investigaciones sobre el resultado. El gobierno está tratando de legitimar su posición utilizando instituciones controladas por el régimen ante las acusaciones de fraude. El Consejo Nacional Electoral ha anunciado que el socialista en ejercicio salió victorioso en las disputadas elecciones del 28 de julio, derrotando a su rival de la oposición por aproximadamente 1 millón de papeletas. Según la tabulación del Consejo del 97% de los votos emitidos, Maduro recibió el 52% de los votos, mientras que González recibió el 43%. Machado, por otro lado, afirma que su partido ha recopilado datos de testigos y una red de observadores ciudadanos de que González, su candidata suplente, obtuvo casi el 70% de los votos. Machado declaró en un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal el jueves que actualmente está oculta y temiendo por mi vida. Jorge Rodríguez, comandante del Congreso de Maduro, habló en la conferencia de prensa y presentó numerosas instancias de lo que, según él, eran registros de votación inventados que habían sido publicados en línea por la oposición. Sostuvo que eran insuficientes debido a la ausencia de firmas de testigos afines al régimen, así como a otras irregularidades. Rodríguez declaró: "Esto no es más que basura", mientras mostraba tabulaciones incompletas o sin firmar. Esto no puede ser aceptado como registro de un evento electoral por ningún poder electoral. En respuesta a las severas críticas internacionales, el régimen de Venezuela se esfuerza por establecer la legitimidad de su autoproclamada victoria. Estados Unidos ha declarado que la oposición recibió la mayoría de las papeletas, una postura que también mantienen muchas otras naciones. El viernes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, entabló una conversación con Machado y González, durante la cual reiteró su postura y expresó temor por la seguridad de los dos líderes. Según un comunicado, también elogió al pueblo venezolano por su compromiso con la democracia en presencia de obstáculos sustanciales. Después de que las administraciones de Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, Panamá y República Dominicana cuestionaran su victoria, Maduro expulsó a diplomáticos de estos países. Por otro lado, Brasil, México y Colombia, que son potencias regionales, están retrasando su decisión hasta que se publique un informe completo de la votación. El presidente venezolano, que anteriormente había abogado por el encarcelamiento de Machado y González por incitar a la protesta, presentó mensajes de texto y llamadas telefónicas grabadas que, según él, estaban asociadas con un ataque explosivo que estaba programado para ocurrir en Bellomonte el sábado por la mañana. Machado ha solicitado que una manifestación pacífica comience a las 10 a.m. en el distrito de Caracas, que está a una cuadra de las Mercedes. Maduro expresó su seguridad de que sus fuerzas de seguridad frustrarían la conspiración. Notifico a toda la nación de Venezuela de posibles ataques que puedan ser realizados por los pequeños comandos bajo la dirección de Machado y la colaboración de González, quienes están empleando a estas organizaciones criminales en su contra, afirmó. El gobierno de Venezuela tiene la intención de reabrir 2 cárceles renovadas de máxima seguridad para albergar a más de 1.200 manifestantes que han sido detenidos desde el lunes y otros 1.000 que aún no han sido detenidos. Además, los periodistas están siendo deportados por el régimen. El sindicato venezolano que representa a los trabajadores de los medios anunció el viernes que 14 periodistas habían sido expulsados del país. Maduro ha solicitado que el Tribunal Supremo de Justicia, que está bajo el control del gobierno, realice una auditoría de los resultados electorales. También anunció el viernes que el gobierno difundiría los registros oficiales de votación una vez entregados a la Corte. El procedimiento comenzó el viernes por la tarde. A la audiencia inicial asistieron todos los candidatos excepto González, quien afirmó que el Consejo Electoral aún tiene la responsabilidad de certificar el voto. Los candidatos recibieron instrucciones de presentar todos los documentos solicitados por los jueces. La duración de la evaluación judicial aún es incierta. Agradezco su atención. Por favor, recuerde suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video.